Olmig se dio cuenta de que sus ojos habían vuelto a la ventana y que su rostro parecía tan distante como el de su sucesor. Sus pensamientos no dejaban de volver a la batalla con el Frente de Liberación y al peligro que corrían sus estudiantes. Olmig, ¿estás bien? La suave voz que sonaba a su lado hizo que sus pensamientos volvieran a la realidad y se giró para sonreírle a Eri, que lo miraba con ojos preocupados. La tarea de mantener a Eri distraída con juegos de mesa o películas durante el ataque había sido asignada a Olmig. Sí, estoy perfectamente, aseguró. Entonces, ¿por qué sigues mirando por la ventana? Olmig enarcó las cejas. Eri era bastante perceptiva para su edad. Solo estoy pensando, eso es todo. ¿Sobre qué? Preguntó ella con más insistencia. Bueno, sobre este juego de mesa, por supuesto. Olmig volvió a desviar su atención hacia su juego de serpentinas y escaleras. Estoy a punto de caerme por ese tobogán. Como era su turno, hizo girar la pequeña rueda numérica y suspirar de alivio cuando se saltó el tobogán. Eso fue suficiente para que Eri volviera a participar en el juego, mientras ella misma hacía girar la rueda. Olmig se aseguró de no volver a mirar a lo lejos. Preocuparse no serviría de nada. Midoriya y los demás habían recibido un buen entrenamiento. Por ahora, lo mejor que podía hacer era mantener feliz a Eri. ¿Podrá Mirio venir a ver la película con nosotros? Preguntó Eri después de que terminaron su juego y decidieron ver una película. Olmig le sonrió en tono de disculpa. Me temo que no. Él, recibió un entrenamiento de don. Para asegurarse de que todavía pueda usar bien su don después de que lo ayudaste a recuperarlo. La respuesta pareció satisfacer a la niña, y volvió su atención a las opciones de películas. Todos los miembros de Liberación en la Villa Gunga han sido detenidos. Dijo Yaoyorozu a uno, y uno, B, con la mano en la oreja, y Mina gritó de alegría. Bueno, todos excepto el que se dirige hacia nosotros ahora mismo, y los miembros de la liga que están con él. El entusiasmo de Mina se desvaneció y los demás también adoptaron una expresión sombría. Podían escuchar los pasos atronadores del gigante a lo lejos, acercándose. Pero creo que nuestros preparativos serán suficientes para detenerlo, dijo, asegurándose de que la determinación en su voz no flaqueara. Eso pareció aliviar un poco la tensión y miraron la trampa que habían preparado. Todo lo que tenían que hacer era detener a Gigantomachia por unos segundos. Yaoyorozu miró el artefacto que había fabricado, que consistía en un altavoz enorme que tenía un cable que podía conectarse a su radio. Cogió la radio y gritó, ¿La brava? ¿Pudiste obtener el audio que necesitamos? Sí, señora. Respondió alegremente. Solo dime la palabra y la tocaré. Genial, gracias. Los pasos ahora tenían el volumen de un terremoto. Lo necesitaremos en menos de 30 segundos. Ahí viene. Advirtió Kirishima. Las clases se pusieron en posición. Yaoyorozu conectó la radio al altavoz. En el momento en que Gigantomachia apareció a la vista, todos se dieron cuenta de que habían subestimado enormemente su enorme tamaño. Pero no abandonaron su plan y rápidamente dejaron de lado las dudas que tenían en sus corazones y decidieron mantenerse firmes. La veloz carrera del gigante se detuvo de golpe, cuando uno de sus pies se hundió en el suelo ablandado por la habilidad de Onenuki. El villano dejó escapar un gruñido de confusión, que aumentó hasta convertirse en un gruñido de frustración cuando los estudiantes le impidieron intentar escapar. Usando una cuerda con las bolas de mineta al final, aquellos con poderes especiales lograron mantener a Machia en su lugar. O al menos, lograron mantenerlo temporalmente en su lugar. Hazlo ahora. Gritó Zero a Yaoyorozu mientras usaba su cinta para ayudar a envolver al villano. Reproduzca el audio. Gritó el vicerrepresentante por la radio. Apenas unos segundos después, una voz amenazante resonó en el altavoz, infundiendo miedo en todos los estudiantes. Un escalofrío violento recorrió el cuerpo de Yaoyorozu, el sonido de esa voz le provocó escalofríos en la espalda y recuerdos en el cerebro. Cerró los ojos con fuerza mientras recuerdos inquietantes se abrían paso en su mente. Recordó un almacén oscuro y a un hombre deforme con un poder abundante. Un poder que había sido utilizado para lastimarla, casi matarla. Su cuerpo había sido destrozado y desgarrado, pero él la había dejado sin una sola cicatriz. Bueno, sin una sola cicatriz física. Su mente todavía se tambaleaba por los recuerdos. Esa promesa de tortura y muerte había sido puesta sobre su familia, si ella fallaba en su misión.
Yaoyorozu sacudió la cabeza, obligándose a pensar en el presente. Eso era parte del pasado. Las cosas eran diferentes ahora. Ella era libre y tenía algunos villanos a los que detener. La voz tuvo un efecto muy diferente en Machia. Los ojos del gigante se dirigieron al altavoz, abiertos de par en par por la alegría y la esperanza. Se lanzó hacia adelante, tirando de sus ataduras, pero dejó de luchar tan pronto como su cara entró en contacto con el altavoz. Comenzó a llorar de alegría cuando el audio se repitió. Incluso después de haber estado tan cerca de la derrota, ¿todavía luchas? ¡Qué indecoroso! Era solo una grabación de la voz de All for One, tomada del incidente de camino, pero envió a Machia a un estado emocional de parálisis. «Maestro. Maestro», exclamó desesperado. En ese momento, las ataduras ya no eran necesarias. El gigante estaba paralizado por el amor abrumador que sentía por su amo, la necesidad de seguir sus órdenes lo mantenía en su lugar. Un grito de frustración se escuchó desde lo alto de la espalda de Machia. «¡No! Eres un bruto idiota. Sigue moviéndote. Shigaraki te busca, ¿recuerdas a Shigaraki?». Pero Machia no prestó atención a las exasperadas demandas, por lo que Dabi liberó su irritación desatando una violenta ola de fuego sobre el bosque que lo rodeaba. Yaoyorozu se agachó cuando las llamas azules destellaron sobre ella, y su corazón latía con fuerza en sus oídos cuando vio la radio colgando del cuello de Machia. «Destruyan la radio en su pecho para que Shigaraki no pueda llamarlo», gritó, esperando que alguien la escuchara por encima del fuerte crepitar de los árboles en llamas. «Lo tengo», respondió Kirishima, cargando hacia el villano. El suelo se había solidificado para mantener a Machia atrapada, por lo que el pelirrojo corrió bajo la barbilla del gigante, yendo tan rápido como sus piernas lo permitieron. Con una mano endurecida, Kirishima golpeó con el puño los altavoces y se escuchó un fuerte estallido de ruido estático. Con un segundo puñetazo, la radio se hizo añicos. Ahora Machia estaba pegado a los altavoces de Yaoyorozu, atrapado en el suelo, con sus extremidades atadas con cuerdas y cinta. Lo único de lo que los estudiantes tenían que preocuparse ahora eran los miembros de la liga en la espalda del gigante. Dabi lanzó otra ola de llamas sobre los estudiantes, y el calor comenzó a presionarlos, el humo les picaba los ojos y obstruía sus pulmones. «Pequeñas ratas», gritó agitado. La intención de matar era evidente en su tono. «Vaya». La voz del señor Compre se elevó por encima del sonido del bosque en llamas. «Son solo niños. Sería detestable, cállate». Dabi miró a su colega con la misma intención asesina. «Parece que me importa». Eso dejó atónitos a todos los que estaban con él y los dejó en silencio y sometidos. También conmovió algo en los corazones de Mr. Compress y Spinner, mientras observaban a los estudiantes retirarse para alejarse del dolor cada vez mayor del incendio. Ellos no querían esto. Para distraerse de la clara muestra de indecencia humana, el señor Compress se volvió hacia Spinner y le dio algunas canicas. Los orbes azules se transformaron en espadas, para reemplazar las que había perdido ante Shinso. Darle la espalda resultó ser un gran error. Con una fuerte patada en la base del cuello, Mr. Compress quedó inconsciente. Spinner miró hacia arriba en estado de shock y al héroe que había caído del cielo. «Vaya, ¿se las arreglaron para detener a este grandullón por sí solos?», gritó Aux a los estudiantes después de volver a volar hacia el cielo. Se habían alejado del alcance del don de Dabi. Sus ojos se posaron en el altavoz que repetía el audio de All for One y sonrió. «Eso es realmente impresionante, buen trabajo». «Sí, somos increíbles», respondió Mina, antes de gritar, «pero puedes encargarte del tipo que sigue intentando matarnos». Aux se rió entre dientes antes de apuntar a Dabi, quien gritó, «¿Por qué no te mueres?». «No lo sé, quizá prefiero estar vivo», respondió el héroe, antes de fijar sus alas a sus costados y lanzarse hacia los villanos. Los ojos de Shigaraki se clavaron en Aizawa. El hombre estaba siendo una molestia, haciendo que su nuevo poder perdiera valor. Su cuerpo ya se había fortalecido enormemente, por lo que, con un gran salto, corrió por el suelo hacia Aizawa. Extendió la mano hacia su rostro en un intento de sacarle los ojos, y los ojos del maestro se agrandaron cuando vio a Shigaraki acercándose rápidamente. Y entonces una roca se estrelló contra esa mancha borrosa. Aizawa, con Manual y Rocklock a sus lados, miró hacia el origen de la roca.
vieron a 4 adolescentes, corriendo hacia Shigaraki sobre los escombros desintegrados, uno de los cuales había hecho flotar la roca, y otro había lanzado la roca hacia Shigaraki. «Suelta», gritó Uraraka, disminuyendo la velocidad para juntar las puntas de sus dedos y no perder el equilibrio mientras volaba por el aire con sus botas cohete. La roca casi se derrumba sobre Shigaraki, pero el villano saltó en el último segundo. Sin embargo, esquivarla resultó ser una distracción eficaz, ya que inmediatamente recibió una gran cantidad de explosiones en la cara. «Muere», gritó Bakugo, y la explosión envió a Shigaraki volando hacia una pared de escombros. El villano ni siquiera tuvo tiempo de gruñir de frustración antes de quedar congelado en el lugar, entre los escombros, pero eso no fue un problema con su fuerza. Con el simple movimiento de inclinarse hacia adelante, la parte superior de su cuerpo se liberó de la prisión de hielo y volaron astillas de vidrio. Pero entonces 2 dagas negras y afiladas se le clavaron en los hombros y lo obligaron a retroceder contra la pared de escombros. La visión de las armas le provocó un destello de ira casi más fuerte que el dolor que le produjo el atravesarle los hombros. «Deku», gruñó Shigaraki, bajo y amenazante. Se giró para mirar a los niños que tenía frente a él, pero solo tenía ojos para Midoriya, que estaba al frente del grupo. Allí estaba el egoísta que lo había traicionado sin ningún motivo más allá de su estúpida lealtad a los héroes. No tenía el valor para ser un villano, así que decidió exponer a la liga para ponerse cómodo con los ególatras que habían arruinado el mundo en primer lugar. Y para empeorar las cosas, había comenzado a atraer al resto de la liga a su lado. Shigaraki se enfureció y su ira se desbordó de su mente a sus palabras. «Deku, mocoso desagradecido. Me quitaste un poder que debería haber sido mío todo este tiempo, solo porque eras demasiado blando». Midoriya apretó los dientes mientras su propia ira crecía, y Shigaraki arrancó las dagas de sus hombros y las arrojó salvajemente hacia los adolescentes. «Dices eso como si no hubieras hecho nada malo», gritó Midoriya, tomando las dagas del aire con Black Whip para devolverlas a sus manos. A través de la lente del Kirk de búsqueda en los ojos de Shigaraki, la luz alrededor de Midoriya se encendió ante la aparición de ese segundo Kirk, y los susurros en la cabeza del villano regresaron. «Uno para todos». Su furia hacia Midoriya comenzó a disminuir, reemplazada por un deseo que no era del todo suyo, un impulso de robar el don del adolescente. Los susurros ganaron volumen y Shigaraki se agarró la cabeza, para gran confusión de los héroes que lo rodeaban. «Uno para todos». «¡No!», gritó Shigaraki ante los pensamientos invasivos. «Déjenme enfadarme, déjenme querer destruirlo. Déjenme sentir y hacer lo que quiera». Un ceño fruncido comenzó a trazar el rostro de Midoriya, mientras observaba a Shigaraki luchar contra un enemigo invisible. Sin embargo, el espectáculo no duró mucho, ya que Endeavor aprovechó el estado fragmentado del villano y lo atacó con el flame. Ryukyu arañó el cerebro de uno de los Nomus, manteniendo a la criatura clavada al suelo mientras su vida fabricada se evaporaba de ella. Cuando estuvo segura de que estaba muerta, miró hacia el campo de batalla. Primero vio los rayos de energía en espiral de Nejire, mientras la niña ayudaba a algunos compañeros a luchar contra uno de los Nomu más grandes. Muchos de los héroes que luchaban contra los Nomus eran compañeros, sin la fuerza o la habilidad para derrotar a los Nomu por sí solos, especialmente a los Nomu de alto nivel. Trabajaron juntos bastante bien, pero algunos ya habían recibido heridas críticas. Ryukyu gruñó frustrada por su situación. Quería ir a ayudar contra Shigaraki, pero la necesitaban más aquí. Con un aleteo de sus alas, se abalanzó sobre otro Nomu que estaba a punto de morder la parte superior del cuerpo de un héroe. A un lado, Burning jadeó de alivio cuando su compañero escapó ileso de la boca de la criatura. Sí, ella era mucho más necesaria aquí. Lo mejor que podía hacer era derrotar a esas cosas lo más rápido posible antes de ir a ayudar a los demás. «Me estás apurando», gritó Skeptic. «Si realmente quieres que esto se difunda por todas partes, tienes que darme tiempo. Tendrás todo el tiempo que quieras en el infierno si no aceleras», amenazó Dabi, manteniendo a raya las plumas de Aux con un flujo de fuego casi constante, que estaba haciendo mella en sus extremidades adoquinadas. El héroe ya había dejado inconsciente a Spinner, antes de que algunas de sus plumas se les escaparan de los pies y se los llevaran a él y a Mr. Compress de la espalda de Machia. La clase 1, a los había atado con cinta adhesiva en el bosque que aún ardía.
Dabi dejó escapar un repentino jadeo de dolor cuando los puntos de sutura de su brazo humearon por el calor. El torrente de llamas se detuvo y Auk se lanzó en picado, aunque solo le quedaba un tercio de sus plumas. Simplemente publiquen el video, gritó Dabi, justo antes de recibir un devastador talón en la sien por parte de Aux. En el momento en que Skeptic presionó la tecla para cargar el video, Aux lo dejó inconsciente. El aire estaba lleno de escombros flotantes y fragmentos de hielo, humo de explosiones y fuego, con alguna daga ocasional que lo atravesaba todo. A Shigaraki le resultaban cada vez más molestas las peleas. No porque le preocupara que lo detuvieran, sino porque solo quería un momento para someter sus pensamientos. Lo hacían sentir y desear cosas que nunca antes había sentido o deseado, y podía sentir la influencia de los susurros apoderándose de su cerebro. Se estaba volviendo cada vez menos él mismo, y con la necesidad de esquivar y contraatacar a diestra y siniestra, no tenía tiempo para intentar preservar lo que sabía que eran sus propios pensamientos. Entonces lo que hizo fue poner sus emociones más fuertes y verdaderas al frente de su mente, lo que resultó en que gritara Leku. Como un loco. Bakugo se burló cuando otro de sus gritos atravesó el aire. ¿Cuántas veces puedes gritar el nombre de alguien antes de darte cuenta de que solo estás siendo repetitivo? No eres parte de esto. Gritó Shigaraki, corriendo en dirección al rubio, sus peculiaridades aún silenciadas por la mirada de Aizawa. Pero antes de que el villano pudiera alcanzarlo, un destello verde se disparó hacia Shigaraki. Midoriya levantó el talón y le dio una patada en la cabeza. Shigaraki logró agacharse y agarrar el tobillo de Midoriya, antes de estrellar al adolescente contra el suelo. Pero cuando terminó su contraataque, las palmas de Bakugo estaban a centímetros de distancia. El estruendo masivo envió al villano volando hacia atrás, donde Endeavor y Gran Torino estuvieron felices de saludarlo con una serie de sus propios ataques. Gracias, le dijo Midoriya a Bakugo mientras se levantaba de donde había sido golpeado contra el suelo, sacudiendo la cabeza como si no hubiera sido más que una pequeña caída. Claro, respondió el rubio, antes de saltar hacia atrás en dirección a Shigaraki. Oye, Izuku, gritó Uraraka desde un costado, impidiendo que Midoriya siguiera a Bakugo. Le empujó algunos objetos ingrávidos, incluidos varios fragmentos de hielo y grandes trozos de escombros. Hay municiones. Como flotar en el agua no haría mucho para detenerlo, ella se había concentrado en brindarle todo el apoyo que pudiera. Midoriya lanzó varios zarcillos de látigo negro, que se enroscaron alrededor de cada uno de los objetos flotantes. Vaya, muchas gracias. Ningún problema. Midoriya trajo los objetos consigo mientras cargaba de nuevo hacia la batalla, arrastrándolos detrás de él con Black Whip. Cuando estuvo cerca, saltó al aire y gritó: «Quítate del camino, rápido». Endeavor, Torino, Todoroki y Bakugo captaron el mensaje y se alejaron de Shigaraki. Midoriya giró en el aire, girando rápidamente, antes de lanzar toda su munición en dirección al villano. Uno de los fragmentos de hielo logró apuñalar la pierna de Shigaraki, y uno de los escombros golpeó la herida en su hombro izquierdo. El siseo de dolor de Shigaraki hizo que Midoriya pensara en lo que le había pasado a su propio hombro izquierdo, y descubrió que no sentía ningún remordimiento por el dolor que Shigaraki experimentó. Y por lo que había observado, Shigaraki tenía mucho dolor. Muchos de los desgarros en su piel no eran por ninguno de sus ataques, sino por la incapacidad de su cuerpo para albergar a All for One. Lo habían despertado temprano de su procedimiento, y ahora All for One estaba haciendo lo mismo que One for All le había hecho al cuerpo de Midoriya: tensarlo y estresarlo hasta que se rompió. Además de eso, había un conflicto claro en su rostro durante toda la batalla. Midoriya no estaba muy seguro contra quién estaba luchando mentalmente, pero basándose en la amplia gama de dones que había utilizado antes, tenía una idea bastante buena. Shigaraki estaba siendo utilizado, tal como lo había sido Midoriya. Aunque su dolor físico no le produjo ningún remordimiento, ciertamente sí lo hizo. Debido al dolor en su cuerpo y la guerra en su mente, no pasó mucho tiempo antes de que Endeavor atrapara a Shigaraki. El héroe liberó todo el calor que pudo, tratando de quemar vivo al villano. El campo de batalla se iluminó como si se hubiera formado un sol en el medio y todos se retiraron para dejar que Endeavor usara su don al máximo. Es una lástima que la luz y el calor obligaran a Aizawa a parpadear. El cuerpo ennegrecido y carbonizado de Shigaraki desató una ola masiva de presión de aire y ondas de radio que hizo que todos cayeran hacia atrás.
envió una ráfaga adicional de poder en dirección a Aizawa, y un trozo de escombros que se desplazaba a gran velocidad lo golpeó en la cabeza, dejándole una mancha de sangre en la sien. No volvió a levantarse después de caer al suelo. Varias maldiciones salieron de las bocas de las personas cuando vieron a Shigaraki regenerándose, flotando en el aire, su piel volviendo a su lugar y los desgarros en sus músculos sanándose. Solo estás retrasando lo inevitable, hermanito. Midoriya contuvo el aliento cuando vio a Shigaraki, no exactamente Shigaraki, mirándolo mientras decía eso. Sus sospechas sobre quién estaba dominando la mente de Shigaraki eran correctas. Los amigos de Midoriya y Gran Torino lanzaron una mirada cómplice y ansiosa en dirección a Midoriya, mientras que los demás en la batalla estaban más perplejos. Mientras Endeavor intentaba recuperarse de un ataque tan devastador que realmente debería haber matado a Shigaraki, Rogue le gritó al villano: literalmente no tiene sentido seguir luchando. La Brava logró arreglar nuestras comunicaciones, así que recibimos un informe de que Aux ha detenido a otros miembros de tu liga. Y además de eso, Ruize está de nuestro lado ahora. Solo ríndete. Shigaraki inclinó la cabeza en dirección al héroe, pero fue la voz de All For One la que habló. ¿Es eso así? Las clases 1A y 1B aplaudieron al ver a los 4 villanos atados. Skeptic estaba murmurando un montón de tonterías paranoicas, Spinner y Mr. Compress estaban recuperando la conciencia, mientras que Davi todavía estaba inconsciente. Aux sonrió a los alegres adolescentes, pero sus pensamientos tenían un tono mucho más oscuro. Si los niños no hubieran estado mirando, probablemente hubiera matado a Davi. Tenía el mayor número de muertes en la liga, y era el que menos respetaba la vida, incluidas las vidas de sus compañeros de liga. El villano estaba cerca de morir de todos modos, por la forma en que su cuerpo se estaba desmoronando. Habría sido mejor asegurarse de que nunca volviera a matar. Gracias Aux por venir y salvarnos de esa manera. La voz entusiasta de Kirishima interrumpió los pensamientos de Aux. ¿Sí? Asintió Mina. Estuviste increíble. Aux les dedicó su habitual sonrisa. No hay problema, chicos. Ustedes también fueron increíbles. No es una hazaña fácil, la frase del héroe fue interrumpida por el sonido de asfixia que provenía de los villanos atados. Su cabeza giró en dirección a ellos y sus ojos se abrieron de par en par al ver la porquería negra que salía de sus bocas. Esa fue la peculiaridad que All For One utilizó en camino. ¡No! Gritó Aux, lanzándose hacia los villanos, pero ya era demasiado tarde. La porquería cubrió sus cuerpos antes de derretirse, dejando solo aire dentro de las ataduras. Las celebraciones de la clase fueron silenciadas mientras Aux gritaba con frustración. Los héroes quedaron boquiabiertos de horror cuando una sustancia negra comenzó a salir de la nada debajo de la forma flotante del cuerpo carbonizado de Shigaraki. Todos estaban a una distancia considerable, debido a que las peculiaridades de Shigaraki los hicieron retroceder, pero dudaron en avanzar para atacar. Esa peculiaridad fue lo que All For One había usado para convocar a la liga en camino. Efectivamente, el líquido negro tomó la forma de personas y el sonido de la tos se escuchó en el silencioso campo de batalla. Cuando la sustancia se disolvió, todos pudieron ver que eran los otros miembros de la liga. La segunda vez no sabe mejor, se quejó Spinner mientras se limpiaba la boca. Pero luego cerró la boca de golpe al darse cuenta de la situación en la que se encontraba. Había varios héroes mirándolos, y el cuerpo de Shigaraki se regeneraba lentamente sobre ellos. Davi se concentró de inmediato en Endeavor, mientras que Spinner y Mr. Compress fueron los más sorprendidos por la visión de Midoriya. El adolescente les dedicó una sonrisa forzada. Ha pasado un minuto. El señor Compress se quitó el sombrero y Spinner le hizo un débil gesto con la mano. Skeptic intentó alejarse del lugar, pero la aparición de una voz escalofriante lo mantuvo inmovilizado en el sitio. Disculpas por la repentina teletransportación. Tomura tenía la intención de que Machia atravesara Japón mientras los transportaba a todos, pero como ese plan fracasó, tomé su transporte en mis propias manos. Los miembros de la liga miraron el cuerpo de Shigaraki. Podían ver que era él, incluso con solo la mitad de su piel regenerada, pero no sonaba como él. La fría malicia de su tono, el tono refinado de su discurso, no encajaban con el salvaje deseo de destrucción de Shigaraki. Sin mencionar cómo se refirió a sí mismo en tercera persona.
Había pensado en traer a Dulce de vuelta con ustedes también, pero después de enterarme de su desafortunada traición, decidí no hacerlo. No quiero que se interponga en mi camino ahora. Rogue apretó la mandíbula y se maldijo a sí mismo por haber revelado esa información. Pero la calma de Shigaraki sobre el asunto solo confundió aún más a la liga. Shigaraki había estado furioso por pensamientos vengativos cuando Midoriya y Toga se habían ido, pero ahora apenas había reaccionado. Si no te importa darle a este cuerpo unos minutos para que se repare. El procedimiento de Tomura fue interrumpido, por lo que aún no está listo para ejercer este don. Hay muchos héroes aquí que necesitan ser atendidos, este es mi cuerpo. El cambio de tono había sido tan repentino que varias personas se estremecieron. Shigaraki se agarró la cabeza y se tiró del pelo, gritando algo sobre recuperar el control. Ese era el Shigaraki que la liga conocía, y verlo en tal estado de conflicto era motivo de gran preocupación. Bueno, eso preocupó a un par de ellos. Dejaré que os encarguéis de lo que sea, respondió Dabi con indiferencia, volviéndose hacia los héroes. Sus ojos se clavaron en Endeavor de nuevo. Tengo mi propia agenda que seguir. Endeavor se puso rígido cuando notó que Dabi lo estaba mirando, y solo se puso aún más nervioso cuando una sonrisa maníaca se dibujó en el rostro del villano. Pensé que tendría más tiempo para prepararme para este momento, pero me alegro de que haya llegado ahora. He estado esperando esto durante años. Y el hecho de que Shoto esté aquí lo hace aún más perfecto. El villano levantó una botella de removedor de tinte para el cabello y comenzó a vaciar su contenido en su cabeza. Endeavor, cuyo cuerpo aún humeaba por el calor de su último ataque, le gritó: ¿Qué demonios quieres, Dabi? Bueno, esa no es una forma muy educada de saludarme, regañó Dabi con una sonrisa burlona, su cabello se volvió blanco. Preferiría que me llamaras por mi nombre real, Touya. El aire pareció detenerse. El tiempo se detuvo cuando el nombre resonó en la cabeza de Endeavor y Todoroki. Era imposible que el poseedor de ese nombre aún estuviera vivo. Dabi se rió y aplaudió. Vaya, sus caras no tienen precio. Y sé que mi cara ya no es la que era, pero vamos. Seguro que no puede ser tan sorprendente, ¿verdad? Todos se quedaron estupefactos mientras el villano continuaba con su dramática revelación. Si su objetivo era sacudir emocionalmente a los héroes, lo estaba logrando. Bueno, seguro que no lo olvidé. De hecho, mi historia se está transmitiendo en todo Japón ahora mismo. Todas las formas en que me pervertiste a mí y a tu familia. Cómo trataste a tus hijos como basura, pero lo mantuviste todo oculto detrás de un brillante acto heroico. Todo está a la vista de todo el país. Dabi gritó de alegría, mientras que los Todorokis permanecieron congelados por la sorpresa. Los demás héroes en el campo de batalla los miraron, preocupados por cómo les afectaría esta revelación. Pensé que esta era la forma más dañina y demoledora de mostrarme, continuó Dabi, y comenzó a mover su cuerpo en una especie de baile maldito. Después de haber logrado tus sueños, después de haber obtenido algo parecido a la felicidad. Y lo más importante, justo después de haberte dado cuenta de que necesitabas cambiar. Ese sería el mejor momento para revelarme y arrancar toda esa alegría. Continuó con su danza salvaje alrededor del campo de batalla, sus extremidades volando de izquierda a derecha, impredecibles en sus movimientos. Esta es la venganza por lo que me convertiste, por los falsos sueños que plantaste en mi cabeza. Después de todo el daño que me hiciste, quería asegurarme de hacerte aún más daño. Ahora finalmente puedes arrepentirte y... ¡Ac! Un puñetazo llameante en el estómago interrumpió el baile esporádico del villano, y Dabi le gruñó a su hermano pequeño, que había corrido hacia él con sus llamas. ¿Cómo puedes estar enojado con papá, cuando tú mismo te has convertido en algo mucho peor? Cuestionó Todoroki, su tono tan afilado como un cristal astillado. Dabi apretó los dientes con una sonrisa cuando el ataque de Todoroki lo derribó, pero sus ojos brillaban de furia. Ni siquiera una pizca de simpatía, ¿eh? Supongo que debería haber esperado eso de la pequeña obra maestra de papá, obediente hasta el extremo. Todoroki se burló, su ira hizo que sus llamas se encendieran aún más. No he sido obediente. Las cosas que papá ha hecho son terribles. Pero no puedes fingir que eres mejor. Un gruñido surgió de la boca de Dabi y el villano se disparó hacia adelante con su fuego. ¿Sabes? Quería matarte antes, solo para ver la mirada de devastación en el rostro de papá. Ahora creo que te torturaré lentamente antes de morir.
Ambos chocaron en una explosión de fuego azul y naranja, y todos a su alrededor tuvieron que alejarse para evitar quemarse. Sé que papá era un monstruo, continuó Todoroki. Pero tú te has convertido en algo mucho más cruel y despiadado. El hecho de que estés intentando destruir su vida ahora mismo es una prueba de lo mucho que has avanzado, sobre todo porque ahora mismo él está intentando cambiar. Algo que tú, obviamente, nunca harás. Dabi gritó de rabia, intentando envolver a su hermano pequeño en su fuego. No tienes derecho a vengarte por lo que hizo papá, cuando has cruzado muchos más límites que él. Con una gigantesca explosión de fuego, Todoroki arrojó a su hermano lejos de él, pero luego salió volando hacia adelante y chocó contra él nuevamente. Su pelea pasó de verbal a física, y el resto de los espectadores en el campo de batalla recordaron que estaban en una guerra. Midoriya entrecerró los ojos y miró a Shigaraki, que parecía haber recuperado algo de control sobre su cuerpo y ahora estaba descendiendo hacia la tierra nuevamente. Si lograba tocar el suelo, vamos a darle una paliza a ese cabrón, gruñó Bakugo desde el costado de Midoriya. El resentimiento subyacente en su tono le dijo a Midoriya que el rubio estaba recordando lo que había visto que Shigaraki le hacía a Midoriya después del campamento de verano. Antes de aceptar, el ex villano echó un vistazo rápido a su alrededor. Vio a Endeavor observando a sus hijos pelear, congelado por la conmoción y la culpa, antes de que Midoriya mirara a Uraraka a los ojos. Ella le dio una sonrisa estresada y dijo: yo ayudaré contra Spinner y Mr. Compress, ustedes dos vayan tras Shigaraki. Eso fue todo lo que Bakugo necesitó para despegar hacia el villano. Mientras Midoriya saltaba, gritó: te veré cuando esto termine. Vio brevemente sus pulgares hacia arriba, antes de que toda su atención se centrara en el hecho de que Shigaraki estaba a punto de tocar el suelo. El miedo atravesó su corazón y alcanzó a Bakugo en una fracción de segundo. El rubio se deslizó de espaldas entre Shigaraki y el suelo con una amplia y petulante sonrisa. La creciente luz de su palma se reflejó en los ojos entrecerrados del villano. ¿De verdad creíste que te dejaríamos hacer eso? Una explosión que sacudió el suelo arrojó a Shigaraki al cielo, donde Midoriya lo envolvió con Black Whip y lo alejó aún más del suelo. Tenemos que mantenerlo en el aire, o de lo contrario matará a todos aquí. Gritó Midoriya a Bakugo. ¿Pero cómo? A diferencia de Bakugo, él estaba atado a la tierra. No podía luchar contra Shigaraki, atrapado en el suelo. Tal vez hubiera sido mejor para Uraraka luchar contra el villano, porque no era como si ninguno de los dos pudiera simplemente desactivar la gravedad. Entonces Midoriya se dio cuenta de que no estaba cayendo. Estaba flotando en el aire, con Shigaraki justo frente a él y los sonidos de la lucha a lo lejos. Un nuevo don zumbaba en el fondo de su mente y repasó mentalmente el cuaderno que All Might le había dado sobre los dones del usuario anterior. Esto es Float. La imagen de Nana Shimura de cuando había hablado con él en el reino de los vestigios apareció en su mente y sonrió. Podía sentir su presencia alentadora dentro del don. Esa sonrisa desapareció de su rostro cuando Shigaraki habló. Eres tan irritante como siempre, Deku. Las manos de Midoriya encontraron las empuñaduras de sus dagas. Sí, bueno, he conocido gente que no piensa en mí de esa manera. Shigaraki se rió, fría y bruscamente. ¿Sabes? Me parece gracioso lo que dijo ese chico de ahí abajo, sobre volverse incluso peor que la persona que desprecias, considerando que es tu amigo. ¿Por qué te has convertido en lo mismo que juraste odiar? Un héroe. Antes de que Midoriya tuviera la oportunidad, Bakugo tomó represalias. Una explosión de calor masiva lanzó a Shigaraki por el cielo. Él nunca dejó de ser un héroe, idiota. El señor Compress se deslizó hacia un lado de la mano extendida de Uraraka, esquivando apenas su don. No tan rápido, señorita. Extendió la mano hacia su hombro en un intento de desplegar su propio don, pero ella activó sus botas cohete y se alejó de él antes de que pudiera hacer contacto. Nuestras dos peculiaridades requieren que nuestras manos toquen a nuestro oponente, dijo Uraraka, flotando en el aire a una buena distancia. Sí, ninguno de nosotros puede usar su don sin ponerse en riesgo. Uraraka apuntó con sus guanteletes al villano. Bueno, es bueno que pueda usar más que solo mi don. De sus guanteletes salieron disparados cables, que se dirigieron a toda velocidad hacia Mr. Compress, que sacó 3 canicas azules de su bolsillo. Vaya, eso no es justo. Las canicas se expandieron hasta convertirse en trozos de hielo, que lo protegieron del ataque del estudiante héroe.
Los villanos estamos demasiado arruinados para un equipo sofisticado como ese. Conozco esa sensación, respondió Uraraka. Usó sus cables para hacer girar algunos escombros flotantes y los hizo girar en dirección a los trozos de hielo, rompiéndolos. Mientras ambos continuaban luchando, junto a ellos, Iida y Spinner intercambiaban golpes. Cuando Iida llegó al campo de batalla, vio que Uraraka estaba a punto de enfrentarse a dos villanos a la vez, por lo que se unió a ella. Iida usó su velocidad para esquivar la mayoría de los ataques de Spinner, pero el villano aún había logrado herirlo algunas veces cuando se acercó. El estudiante héroe no pudo acercarse para patearlo sin que una espada lo golpeara en su dirección. Eres uno de los falsos héroes que Stein intentó expulsar de este mundo. Le espetó Spinner a Iida. Eres parte del problema de esta sociedad, la razón por la que se permite que la corrupción y la represión florezcan. Iida hizo una mueca ante sus palabras y detuvo sus ataques, dejando que sus motores se enfriaran. Cuando Stein me atacó, habría tenido que estar de acuerdo. Dejé que mi ira y mis deseos de venganza me consumieran, lo cual era muy impropio de un héroe. En la expresión de Spinner se filtró un poco de sorpresa. No esperaba que el joven héroe fuera tan abierto respecto de sus defectos. Los motores de Iida se encendieron con renovado vigor. Pero desde entonces he trabajado para mejorar, y ahora pongo las necesidades de los demás en la base de mis decisiones. Si bien todavía tengo un largo camino por recorrer antes de ser verdaderamente digno del título de héroe, ya no soy el tonto egoísta al que apuntaba Stein. Se dirigió hacia Spinner, levantando polvo tras sus pasos. El villano levantó sus cuchillos listos. En aquel entonces, fui salvado por alguien a quien considero un verdadero héroe. Alguien a quien Stein había entrenado. Gritó Iida mientras se acercaba, y los ojos de Spinner se abrieron de par en par. Izuku Midoriya, tu compañero de la liga, fue quien detuvo a Stein y me salvó la vida. La sorpresa de Spinner hizo que sus extremidades se congelaran, lo que le permitió a Iida asestarle una fuerte patada en el pecho. El villano cayó de espaldas y se deslizó por el suelo irregular, silbando de dolor. Tal vez sea hora de reevaluar lo que representas, si uno de tus aliados fue el que derrotó a tu ídolo, finalizó Iida triunfantemente. Ese sentimiento de triunfo se desvaneció en el momento en que escuchó el chillido inhumano de Nomus acercándose. Ambos estudiantes héroes hicieron una pausa en sus luchas para mirar en la dirección del sonido y, al ver las formas negras que se arrastraban en el horizonte, un terror áspero les retorció el estómago. Si esas criaturas lograran llegar al campo de batalla, fácilmente abrumarían a los héroes con su gran fuerza y habilidad. Entonces una cabellera dorada apareció del suelo, y con ella una brillante esperanza irrumpió en los corazones de Iida y Uraraka. «Mirio», exclamó Uraraka, con una sonrisa en su rostro. «Hola», respondió la rubia con una sonrisa confiada y un gesto exagerado. «¿Cómo estás aquí?», preguntó Iida y Mirio se rió. «Eri me ayudó un poco, ya ves». Se volvió hacia la horda de Nomu que se acercaba. «Pedí un poco de ayuda cuando me dirigía hacia aquí, así que debería haber...» «¿Sí? Allí están». Una forma enorme se estrelló desde el cielo sobre dos Nomu a la vez, clavándoles las garras en el cerebro. Espirales de energía amarilla acabaron con otro Nomu y Mirio gritó a modo de saludo. «Gracias, Ryukyu, y a ti también, Ado». Se volvió para dirigirse a Iida y Uraraka. «Ustedes dos sigan con el buen trabajo y nosotros nos encargaremos del Nomu». Recibió dos asentimientos en respuesta, antes de desaparecer en el suelo, solo para aparecer más lejos en el campo de batalla donde estaban los Nomu. Antes de que Mr. Compress se lanzara de nuevo contra ella, Uraraka tuvo la oportunidad de sonreír. La llegada de Mirio había reforzado su esperanza. Todoroki podía sentir que el calor de su hermano comenzaba a abrumarlo, y tampoco tenía la oportunidad de enfriarse. El fuego de Abi convertiría cualquier hielo que creara inmediatamente en vapor. Podía ver que su padre todavía estaba congelado. El pasado que intentaba enterrar se repetía una y otra vez en su mente. «Endeaz, papá», intentó Todoroki mientras luchaba en el aire con su hermano. «Ven aquí, necesito tu ayuda». «¿Qué? ¿No soportas el calor?», se burló Dabi, y Todoroki apretó la mandíbula cuando vio que su padre no vendría. Entonces notó el humo que salía de los puntos de sutura de su hermano y cómo su piel parecía quemarse. «Parece que tú tampoco podrás soportarlo», replicó Todoroki. No es nada».
Casi para demostrar su punto, Dabi intensificó el calor de sus llamas. Vale la pena arruinar la vida de papá. Entonces estás enojado con papá por criarte para ser un héroe y luego abandonarte, ¿verdad? Preguntó Todoroki. Y por pretender ser un héroe increíble mientras en realidad eres una persona sucia, agregó Dabi, sin dejar de llevar su fuego al límite. Pero él no ha matado a nadie. No ha arrebatado la vida a las personas, alejándolas de sus familias y destruyendo sus planes para el futuro. Todoroki aumentó el calor de sus propias llamas mientras dejaban claro su punto. En realidad, ha hecho un esfuerzo por crecer y cambiar, en lugar de conspirar para causar el mayor dolor y sufrimiento a alguien que está tratando de enmendar sus errores. Los ojos de Endeavor se enfocaron. Cállate, murmuró Dabi, y los puntos que mantenían su boca unida se rompieron. Entre tú y papá, es bastante obvio quién es la persona más sucia. Porque papá es el que realmente se preocupa lo suficiente como para cambiar. Y con el tiempo, sé que encontraré la fuerza para perdonarlo, algo que una persona débil como tú nunca podría hacer. Una lágrima brotó del ojo de Endeavor. Cállate. Gritó Dabi, mientras su cuerpo seguía desmoronándose. ¿De verdad olvidas tu pasado tan fácilmente? Preguntó Shigaraki, disparando varias púas de Rivetestab para obligar a Midoriya a alejarse de él. Todo el dolor que te causaron los fracasos de los héroes, toda la desesperación y la desesperanza, se fue así como así. Incluso cuando tienes esa cicatriz en la cara para recordarte que alguna vez fuiste un villano. Midoriya apretó la mandíbula y lanzó un par de dagas entre los espacios de Rivetestab hacia Shigaraki. Sabía lo que el villano estaba tratando de hacer. Intentar hacerme lamentar mi decisión de unirme a los héroes no va a funcionar. Respondió, y Shigaraki giró hacia un lado para esquivar las dagas. Nunca me he arrepentido más de nada que de convertirme en un villano. Así que has decidido convertirte en lo que puso a tu madre en coma. Le espetó Shigaraki mientras entrecerraba los ojos hacia Bakugo, que estaba saliendo disparado del suelo hacia él. Te has convertido en el tipo de persona que aplasta los sueños sin pensarlo, que se burla y degrada a los que están por debajo de ellos. Midoriya hizo una mueca al recordar a Hyperbeam, All Might y Bakugo. Shigaraki inclinó su mano hacia abajo y lanzó una explosión de fuerza aérea para hacer volar a Bakugo. Has caído en las profundidades de tu matón, al unirte voluntariamente a esas cucarachas. Midoriya recuperó sus dagas con Black Whip, con una expresión tensa en su rostro cuando las devolvió a sus palmas. Pero luego entrecerró los ojos y respondió. Estás equivocado, no voy a convertirme en un héroe engreído o insensible. ¿En serio? Porque la última vez que lo revisé, eso es todo lo que son los héroes. Dejan que la represión corra desenfrenada y abandonan a quienes realmente necesitan su ayuda si salvarlos es un inconveniente. No todos los héroes son así. Refutó Midoriya y comenzó a girar, sosteniendo sus dagas con las puntas del látigo negro. Sí, claro, hay algunos que solo lo hacen por su propio beneficio, pero hay muchos más que realmente se preocupan y solo quieren ayudar a la gente. Esas son las personas que me salvaron, que hicieron mucho más por ayudarme de lo que tu liga jamás hizo. Shigaraki se burló y Midoriya soltó las dagas de Black Whip en el momento perfecto, lanzándolas hacia el villano. Las dagas se clavaron en su brazo y muslo, y él gruñó de dolor. La liga no hizo nada para arreglar lo destrozada que estaba. Mi vida quedó destrozada, y lo único que hizo ser un villano fue desgastarla aún más. Me obligaron a hacer cosas que odiaba, cosas que me llevaron a preferir la muerte. Entonces corriste hacia las personas que te habían destrozado en primer lugar, como si pudieran hacer algo para ayudarte, escupió Shigaraki. Sí, lo hice, respondió Midoriya, con voz firme y llena de confianza. Mis amigos, verdaderos héroes, fueron quienes finalmente me salvaron de todo. Tanto de la desesperanza de una sociedad corrupta como de la soledad de ser un villano. El ataque de Midoriya le había dado a Bakugo una oportunidad para envolver a Shigaraki en una nube de explosiones, que sacudieron el cuerpo del villano con dolor. ¿Sabes? Hablas de cómo los héroes reprimen a los débiles, todo por su propia gloria y fama, dijo Bakugo. Pero no te veo haciendo nada para ayudar a esa gente, aparte de destruir la sociedad en la que viven. Tú eres el indicado para hablar. Dijo Shigaraki con voz áspera, alejándose de los adolescentes para darle un momento a su regeneración para que funcionara. El que intimidó a un niño sin don hasta el punto de intentar suicidarse, no actúa como si realmente te importara.
Esa es otra maldita cosa en la que te equivocas. Bakugo continuó implacablemente, tirando del seguro de su guante para atacar a Shigaraki con aún más fuerza. Me he esforzado por cambiar, por crecer, por convertirme en una mejor persona. Hablas como si la gente fuera estática, incapaz de darse cuenta de sus defectos para intentar hacerlo mejor. No tienes ninguna maldita fe en el cambio. La explosión sacudió el aire, dejando a los tres aturdidos por un momento. Shigaraki salió mucho más dañado que los otros dos. Midoriya aprovechó el momento de distracción del villano y se acercó a Shigaraki, antes de agarrar las dagas alojadas en su cuerpo y sacarlas de la forma más dolorosa posible. Shigaraki atacó, casi haciendo contacto con Midoriya, pero el adolescente saltó justo a tiempo. Tus ideales y motivos son erróneos, Shigaraki. Gritó el ex villano. No vamos a dejar que destruyas la sociedad solo porque eres demasiado impaciente para buscar un cambio bueno y saludable de la manera correcta. Shigaraki soltó un grito de fastidio y cargó por el aire hacia Midoriya. Solo déjame destruirlo. Midoriya logró deslizarse hacia un lado del ataque, pero el movimiento puso a Shigaraki muy cerca de Bakugo. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro del villano mientras apuntaba su mano hacia el rubio. El remache punzante salió disparado de la punta de sus dedos. Ahora, Midoriya sabía que Bakugo era capaz de esquivar, o al menos hacer que el ataque no lo matara. Pero eso no le impidió querer proteger al rubio, y es por eso que siguió avanzando en un intento de detener el ataque. Le dio una sólida patada a Shigaraki en la cabeza, lo que hizo que las hojas con rayas rojas de las puntas de sus dedos fallaran su objetivo. Pero el contacto físico significaba que podía intentar robar su don. Midoriya sintió algo así como un tirón en la base de su ser, y rayas negras y rojas comenzaron a rodearlos a ambos. Lo último que escuchó fue a Bakugo maldiciendo antes de encontrarse en el reino de los vestigios. Pero esta vez el reino era diferente, tenía una sensación diferente. En lugar del lugar tranquilo y calmado que había sido en el pasado, ahora había una hostilidad vibrando en el aire. Nana y una figura con ropa y cabello blancos se pararon frente a él. Se tensó cuando miró más allá de ellos para ver a quién se enfrentaban. Una combinación maldita de Shigaraki y All For One estaba frente a ellos, uno luciendo muy complacido y el otro extremadamente agitado. Todos para uno, saludó secamente, antes de suavizar su mirada al mirar a Shigaraki. Y. El hijo de Kotaro. Midoriya recordó una pregunta que le había hecho sobre Shigaraki en el reino de los vestigios. Entonces dime, ¿planeas matarlo en venganza por todo lo que ha hecho? Su respuesta no había cambiado. Si no es Nana Shimura, dijo All For One arrastrando las palabras y entrecerrando los ojos. Disculpa esta forma incompleta mía. Mi don aún no ha tenido tiempo de asentarse en el cuerpo de Tomura. Lo que estás haciendo no tiene sentido, hermano, dijo la figura de blanco, y Midoriya hizo la conexión de que él era el primer poseedor del One for All. Es imposible robar el One for All sin que el portador actual lo desee. All For One sonrió con sorna. No exactamente. Si la emoción de la persona que intenta robarla es más fuerte, entonces no importa lo que quiera el portador actual. Tu corazón está vacío, replicó Yoichi. No tienes poder para tomar el One for All. Tal vez no. Tomura, por otro lado, Shigaraki había estado mirando a Nana con enojo todo el tiempo. Cuando su mirada aumentó en furia y ferocidad, el reino de los vestigios comenzó a temblar y sacudirse como un terremoto. Midoriya sintió esa misma sensación de tirón nuevamente. Sé que no nos hemos conocido antes, dijo Shigaraki con voz ronca, pero quiero que sepas que te odio con cada célula de mi cuerpo. Tus decisiones hicieron que mi vida fuera miserable y nunca te perdonaré. Midoriya prácticamente podía sentir que un pedazo del corazón de Nana se partía ante sus palabras. Su mayor arrepentimiento en la vida había regresado para golpearla en la cara. Lamento mucho que te sientas así, susurró. Pero, aún así, no eres lo suficientemente fuerte como para robar este don. Elegimos quedarnos con este chico. Ah, sí, Midoriya, ha pasado un tiempo desde que hablamos. Midoriya se tensó cuando All For One le habló directamente. Debo decir que completaste la tarea que te asigné a la perfección. La única parte en la que te equivocaste fue devolverme el don. Pero no te preocupes, no es demasiado tarde para enmendarlo. Eres un tonto si crees que eso funcionará. Respondió Yoichi, y Midoriya asintió con la cabeza en señal de acuerdo.
El corazón de este chico está lleno de esperanzas de ser un héroe. Todo lo que anhela es ayudar a los demás. Pero sé que ese es un sentimiento que eres incapaz de comprender. La sonrisa burlona de All For One se hizo más amplia. Déjame preguntarte, hermano, ¿qué se siente tener One For All en manos de alguien tan terriblemente inadecuado para el poder? No solo era un villano estupendo, sino que también disfrutaba de vengarse de quienes le hacían daño. No es el tipo de persona que querrías que heredara One For All, ¿no? Midoriya esperaba ansiosamente la respuesta de Yoichi. Le había llevado un tiempo aceptar el poder como suyo, verse a sí mismo como merecedor de él, por lo que la aprobación del primero significaría mucho para él. Lo dices como si su pasado lo definiera. No es así, respondió Yoichi, en tono cortante. Admito que al principio desconfiaba de que este chico ejerciera el poder. Pero cuanto más tiempo pasaba observando sus pensamientos y acciones, más confiaba en él. Me di cuenta de que lo habían obligado a asumir un papel que requería cosas terribles de él, y que era capaz de dejar atrás ese estilo de vida. El temblor en el reino de los vestigios se calmó cuando Yoichi afirmó su confianza en Midoriya. A pesar de su pasado, One For All se quedará con Midoriya. Tengo plena confianza en que usará su poder para proteger a los demás y será un héroe. All For One chasqueó la lengua cuando la conexión entre Sudon y One For All comenzó a romperse. ¡Qué lástima! Tanto potencial desperdiciado. Las miradas de Shigaraki y Midoriya se cruzaron cuando los Donks se separaron. Los ojos rojos del villano reflejaban enojo, pero también desesperación y soledad. En ese momento, Midoriya no vio a su enemigo. Vio a un niño pequeño que había sido criado por un cuidador abusivo, uno tras otro. Primero su padre, que intentó inculcarle el odio a los héroes después de que su propia madre lo abandonara. Luego All For One, que preparó a ese niño frágil y sin esperanzas para que se convirtiera en alguien que ni siquiera pudo encontrar su propio propósito. Shigaraki había sido creado para albergar todo el odio que una persona era capaz de poseer. Y ahora All For One lo estaba usando como un peón en su plan, nada más que un cuerpo para robar, una mente de emociones para arrebatar. Midoriya se sintió triste. Bajo todo el odio, la violencia y la rabia, Shigaraki era una criatura solitaria y lastimosa. La sonrisa de All For One era aún más amplia de lo normal. Podía sentir que prácticamente brillaba de alegría por dentro y no le sorprendería que los sensores que monitoreaban sus ondas cerebrales notaran su euforia. Ya podía sentir que su vestigio dentro de Shigaraki estaba ganando terreno en su mente. No pasaría mucho tiempo antes de que la voluntad de All For One controlara por completo su cuerpo. Claro, el plan tuvo algunos contratiempos. Estaba claro que su única espía en la UA lo había traicionado si no hubiera informado del ataque inminente. Luego estaban esos molestos niños que inmovilizaban a Machia y el desafortunado cambio de bando de Duice. Sin embargo, All For One no estaba preocupado. Había trabajado para idear este plan perfecto durante años y, una vez que el cuerpo y la mente de Shigaraki fueran suyos, nada podría impedirle robar One For All. Realmente había encontrado una mina de oro al descubrir la triste y patética vida de Shigaraki. El chico tenía mucho potencial para ser un villano y, lo que es más importante, era un anfitrión con suficiente odio para dominar a One For All. Y estaba muy cerca de cumplir ese potencial. En medio de todo el asombro de All For One ante su propio genio, no mostró ninguna preocupación por el niño cuya vida había torcido y arruinado. La brava se estremeció al ver el video de Abby y su historia. Incluso con su experiencia como villana, no tenía idea de que el lado oscuro del mundo de los héroes era tan sucio y oscuro, sacudió la cabeza para volver a concentrarse. Esa inmundicia solo se aplicaba a algunos héroes, no a todos. Había muchos héroes buenos y genuinos por ahí, como su propia gente. Aún así, ese video tuvo un poder real para sacudir a la sociedad hasta sus cimientos. La gente inmediatamente comenzó a perder la fe en la honestidad de los héroes y en su capacidad para protegerlos. Lo cual sonaba exactamente como algo que un villano como Dabi querría. Probablemente esa fue la razón por la que publicó el video, ¿eh? Menos mal que logró detener la transmisión. Quienquiera que hubiera hackeado los sistemas de transmisión tenía habilidad, pero no tanta como ella. Sonrió orgullosa mientras seguía escuchando la señal de radio, asegurándose de que nadie experimentara problemas técnicos. Con todos dando lo mejor de sí, lo mínimo que podía hacer era asegurarse de que su tecnología funcionara sin problemas.
Sin embargo, sus pensamientos regularmente volvían al video de Dabi. Entendía por qué el HSPC quería que algo así se mantuviera en secreto, pero al mismo tiempo, la gente merecía saber cuando alguien tan importante como el héroe número 1 hacía cosas tan terribles. Mantener ocultas todas las partes oscuras de la sociedad de los héroes solo hizo que se pudriera y supurara aún más bajo la alfombra. Recipro, los motores de las pantorrillas de Irida se encendieron con un resplandor azul mientras se inclinaba hacia adelante, a punto de cargar. Explosión. Spinner no tenía forma de luchar contra la figura zumbante de Irida que volaba a su alrededor. Su cabeza giró rápidamente, tratando de vigilar al estudiante héroe, pero no era más que una mancha borrosa. En un gesto de desesperación ciega, lanzó una de sus dagas hacia la mancha azul, pero solo atravesó el aire. Con el tiempo de recipro extendido de Irida, pudo asestar varias patadas debilitantes, antes de terminar la pelea con un fuerte talón en la nuca de Spinner. El villano cayó al suelo. Se giró para ver si Uraraka necesitaba ayuda y parte de su tensión se disipó cuando vio que su mano estaba a punto de tocar la espalda de Mr. Compress. Si lo hacía flotar, perdería el equilibrio y la capacidad de moverse. Una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro ante el contacto, las yemas de sus dedos brillaron rosadas por un segundo. Pero cuando estaba en el suelo por última vez, el señor Compress giró y se dio la vuelta para enfrentarse a la estudiante heroína. Estaba demasiado cerca para que ella pudiera esquivarlo y su mano ya estaba a punto de tocarle el brazo. Gracias por acercarte hasta aquí, señorita. Su sonrisa desapareció de su rostro. Las yemas de los dedos del señor Compress estaban a una pulgada de alcanzarla, cuando de repente, sus brazos se movieron a sus costados mientras gruñía de sorpresa. Los ojos de Uraraka se abrieron de par en par al ver que la tela de su disfraz se estiraba y tensaba, manteniendo al villano en su lugar, lo que hizo que Irida suspirara de alivio. Cuando Uraraka miró al cielo, vio a Besgeanist de pie sobre una gruesa cuerda de hilo entre dos enormes carretes flotantes. Ella le sonrió, feliz de verlo nuevamente en acción después de camino, y gritó: «Oye, ¿puedes usar ese hilo tuyo para sujetar a estos dos miembros de la liga? Me encantaría». Segundos después, Spinner y Mr. Compress fueron atados, y Besgeanist se movió para sujetar al Nobu. Parecía que él y los otros héroes lo tenían bajo control, por lo que Uraraka se volvió hacia los dos villanos que estaban a su lado. Mr. Compress sacudía la cabeza decepcionado consigo mismo, mientras que Spinner parpadeaba mientras recuperaba lentamente la conciencia. ¿Están bien los dos?, preguntó amablemente. Por un segundo, el señor Compress pareció estar a punto de dar una respuesta genuina, antes de que Spinner interviniera y dijera: ¿A ti qué te importa? Ella inclinó la cabeza. El bienestar de ustedes también importa. Eso sorprendió a cada uno de ellos. Aparte de sentirme preocupado por lo que Shigaraki pensará de mi fracaso, estoy bastante bien, respondió cortésmente el señor Compress. Uraraka frunció levemente el ceño. ¿Eso es lo que más te preocupa? ¿No tu propia salud o a dónde irás después de esta batalla? Hemos visto cómo reacciona Shigaraki cuando alguien le falla, murmuró Spinner. Su ceño se profundizó, sin pasar por alto sus ligeros escalofríos. ¿Alguna vez has considerado dejar la liga? Ninguno respondió, temeroso de lo que Shigaraki pudiera pensar de su honestidad. Pero su silencio le dijo a Uraraka todo lo que necesitaba saber. Bueno, he conocido a las dos personas que abandonaron la liga y les prometo, les sonrió ampliamente, que no se arrepienten de su decisión. Después de un momento de silencio, Spinner preguntó de mala gana: ¿de verdad los conoces tan bien? Su sonrisa se ensanchó ante su pregunta, porque demostraba que en realidad estaba considerando cambiar sus formas de villano. Estoy saliendo con uno de ellos, así que sí, más vale que lo conozca bien. Ella se rió un poco. Pero sí, ambos son más felices y saludables ahora que han encontrado un lugar al que sienten que pertenecen. Y eso tampoco significa que hayan olvidado por qué lucharon como villanos, solo están aprendiendo a esforzarse por eso de mejores maneras que lastimen a menos personas. Spinner y Mr. Compress recordaron los recientes intentos de Dabi de quemar vivos a niños. Se quedaron sentados en silencio mientras pensaban en sus palabras. Uraraka dio un suave suspiro. Solo, piénsenlo, ¿de acuerdo? Por lo que he escuchado de ustedes dos de parte de Izuku, no son personas terribles y son capaces de cambiar. Cuando se dio la vuelta para irse, el señor
Compres le respondió. Sus palabras son alentadoras para el corazón. Sí, murmuró Spinner. Gracias. Ella sonrió suavemente. Solo quiero ayudar a quien pueda. Dejen que mi familia se cure. Gritó Todoroki, obligando a Dabi a retroceder con una gran explosión de llamas. Pero soy parte de tu familia, Shoto. Replicó Dabi mientras corría inmediatamente hacia su hermano. Pero no tienes ningún interés en ayudarlo, solo en destruirlo. Justo cuando las cosas empezaban a mejorar entre papá y nosotros, haces esto. Bueno, quizás ahora quiero tener una relación real con papá. Quizás quiero ver que nuestro vínculo se fortalezca. Si no fuera por el calor extremo, los ojos de Todoroki se habrían puesto vidriosos. Esta pelea me hizo darme cuenta de que no quiero seguir alejando a papá de mi vida. Aunque sus palabras hicieron que Dabi gruñera de irritación, Endeavor sintió que una pequeña parte de su corazón se curaba. La revelación de la identidad de Dabi había abierto algunas viejas heridas en su corazón, pero ahora, gracias a Todoroki, tenía algo para sanarlas. Y esa única cosa fue suficiente para que su cuerpo se moviera. Saltó al cielo y usó su fuego para acelerar hacia sus hijos. Ninguno de ellos lo vio venir. Chocó contra Dabi, pero no fue un ataque ni una distracción. Fue un abrazo. Envolvió con sus brazos el cuerpo desmoronado de su hijo, sus hombros ya temblaban en sollozos, sus lágrimas se evaporaron antes de tener la oportunidad de deslizarse por sus mejillas. Dabi se encogió y aumentó su temperatura ante el contacto. Endeavor sabía que las siguientes palabras que salieran de su boca no harían nada para detener a Dabi, pero se sintió obligado a decirlas. Habían estado rondando en su mente durante años y había pensado que nunca tendría la oportunidad de decirlas. Lo siento mucho, Touya. Te fallé. Puse mis propias ambiciones por encima de tu bienestar, y esto terminó moldeando toda tu esperanza para el futuro. Debería haberte escuchado y haberme preocupado lo suficiente como para ayudarte, pero en lugar de eso, simplemente dejé que te estrellaras y murieras con tus sueños. Las palabras eran lo que hubiera deseado poder decirle a Touya, pero cuando puso todas las palabras en orden, su hijo no estaba allí para escucharlo. Lo que te hice a ti y a tu familia siempre ha sido mi mayor arrepentimiento. El rencor que mantenía unido a Dabi se quebró. Su corazón, frío como una piedra y endurecido por toda la rabia y el asco acumulados, se fracturó un poco. Su deseo de venganza se desgarró apenas un poquito. Sintió que su cuerpo empezaba a marchitarse y morir, mientras la intensa fuerza de voluntad que lo había mantenido con vida durante tanto tiempo se debilitaba mínimamente. Dabi ignoró la sensación y, en su lugar, optó por incendiarse y superar todos sus límites anteriores. La ira en su rostro brillaba casi con la misma intensidad que sus llamas. Pero, incluso a pesar del intenso calor, Endeavor permaneció aferrado a su hijo, lo que también sirvió para evitar que el villano atacara a nadie más. ¿Crees que puedes disculparte ahora? Lamento decírtelo, pero es un poco tarde. Gritó Dabi. No me importa una mierda el arrepentimiento o remordimiento que puedas estar fingiendo tener. Lo único que me importa es hacerte sufrir. Y eso es lo que voy a hacer. Intentó separarse de su padre para atacar a Todoroki, pero Endeavor lo tenía demasiado sujeto y sus músculos debilitados no tenían la fuerza para escapar. Esto provocó un grito de irritación del villano. Los ojos de Endeavor se abrieron de par en par cuando vio que la piel y la carne se derretían de los huesos de Dabi, y que la sangre se filtraba de las lágrimas de sus puntos. El calor insano de su fuego estaba incinerando su propio cuerpo. Endeavor sintió que su propia piel se quemaba, que su piel burbujeaba por las llamas azules. Aunque te mate, no me importa una mierda lo que hago. Solo quiero verte sufrir, sin importar lo que me pase. El rostro de Endeavor se arrugó, el dolor y la tristeza lo recorrieron al ver en qué se había convertido su hijo, por su culpa. Ahora podía ver todos los huesos de las manos y los pies de Dabi. Las puntas ya se estaban volviendo negras por el calor abrasador. A pesar de la expresión retorcida de dolor de Dabi, estaba claro que no se detendría pronto, cegado por su furia. Los únicos pensamientos en su mente eran hacerle daño a su padre. Esos pensamientos lo matarían pronto. Endeavor cerró los ojos con fuerza y, llorando con los párpados cerrados, activó suavemente su don con la esperanza de poner fin al sufrimiento de su hijo antes. Lamento que valores tan poco tu vida, se quebró la voz del héroe.
Davi se burló, y su voz era apenas un ronquido proveniente de sus cuerdas vocales quemadas. Tú fuiste quien me enseñó eso. Me hubiera gustado poder enseñarte otras cosas. Ah, sí, ¿cómo qué? Sus brazos y piernas habían desaparecido casi por completo. Cómo jugar a la pelota con tus hermanos, o cómo prender fuego a tu vello facial. Y. Cómo ser un héroe. La última expresión de Davi fue de sorpresa. Y entonces su corazón quemado y roto dejó de latir, su cuerpo se desintegró por las llamas de su rabia y por las llamas del dolor de su padre. Todoroki, que había presenciado todo el asunto, cayó de rodillas llorando. No recordaba la última vez que había mostrado tanta emoción. El ruido del campo de batalla no fue suficiente para ahogar el grito roto de un padre. ¿Sabes? No eres tan diferente de mí, dijo Midoriya mientras abría con el codo el rivet stab de Shigaraki, rompiendo las hojas negras. El villano se burló, retractándose de su capricho. Por supuesto, sacas esa frase. No, me refiero a nuestra relación con All for One. Los ojos de Shigaraki se entrecerraron antes de girarse para esquivar la explosión de Bakugo que venía desde arriba. ¿A qué demonios te refieres? Ha intentado utilizarnos a los dos. Por la misma razón también. Para robarnos One for All. No le importa una mierda si estamos a salvo o lo que queremos, solo le importa si logra sus propios objetivos egoístas, sin importar lo que les cueste a los demás. Sin importar lo que les cueste a ti o a mí. Midoriya pateó sus piernas y la presión del aire lo envió volando hacia Shigaraki, quien desenvainó sus dagas. Y solo diré esto, continuó, al intentar usarnos, con uno de nosotros fracasó, y con el otro tuvo éxito. Shigaraki comprendió de inmediato las implicaciones y respondió con una gran explosión de presión de aire desde su palma. Pero Midoriya lo agarró con el látigo negro y tiró de Shigaraki hacia atrás. All for One no me controla. Tomo mis propias decisiones y ahora mismo solo quiero destruirte. Su tono confiado tenía un dejo de duda. Y no actúes como si el maestro te hubiera obligado a ser un villano. Querías vengarte del mundo por la forma en que te trató, pero ahora has olvidado por completo tu pasado. ¿Sigues hablando de mi pasado? ¿Por qué no hablamos del tuyo por una vez? Replicó Midoriya. ¿Recuerdas siquiera un momento de antes de que All for One te acogiera? Shigaraki inhaló profundamente mientras los rostros de su familia pasada pasaban por su cabeza, y la distracción de una fracción de segundo fue suficiente para que Bakugo le diera un golpe. El rubio gritó victorioso cuando su explosión empujó al villano hacia adelante, lo que le dio a Midoriya una oportunidad para clavarle sus dagas en la espalda a Shigaraki. All for One te ha criado desde que eras un niño pequeño y te ha educado para que seas de cierta manera. Todo lo que te dijo fue para hacer que tu odio hacia la sociedad aumentara aún más. Un odio que luego usaría para robarte One for All. Este odio es mío. Gritó Shigaraki, dándose la vuelta y dándole un golpe salvaje a Midoriya. No es de All for One. All for One te preparó para sentir ese odio. Replicó Midoriya. Agarró la muñeca de Shigaraki con el látigo negro y tiró de él hacia él. Todo lo que ha hecho en tu vida ha sido para promover sus propios propósitos. Para sorpresa de Midoriya, Shigaraki no se opuso directamente, sino que simplemente apretó los dientes. El villano ya había sentido la presencia de All for One en su mente antes, intentando apoderarse de él. Sabía que All for One solo quería su cuerpo y el odio que venía con él. Todo lo que decía Midoriya tenía sentido. El puño de Midoriya chocó contra el estómago del villano. Simplemente acepta que ya te están usando. El ex villano le dio un segundo a Shigaraki para responder, pero cuando no lo hizo, lo agarró por los hombros y le dio un rodillazo en el pecho. Después de eso, le dio una patada en el pecho, enviando al villano a volar hacia atrás en una tremenda explosión de Bakugo. Mientras el aluvión de ataques continuaba, Shigaraki hizo poco para contrarrestarlo y su atención se centró en su interior. ¿Cuánta parte de su motivación era realmente suya? Pensándolo bien, siempre había sido All for One quien lo impulsaba, quien lo empujaba. Si no fuera por él, nunca habría matado a las primeras personas después de su familia, y nunca habría tenido la oportunidad de satisfacer su sed de destrucción. Aunque había tomado la decisión de cruzar esas líneas, había sido All for One quien lo había guiado hasta ellas. La única línea que había cruzado por su cuenta era matar a su familia. Pero, ¿fue un accidente que All for One lo encontrara después de que su familia muriera?
Si no lo era, eso significaba que el cerebro lo había estado siguiendo, que lo había visto matar a su familia, que había planeado dirigir su vida durante todo ese tiempo. All for One le había abierto todas las puertas para que iniciara la Liga de Villanos, y ahora que lo pensaba, tal vez había algunas puertas que había abierto a propósito para distraer la atención de las puertas que había dejado cerradas. All for One había dirigido por completo el camino de su vida. Desde que era Tomura, All for One había sido una presencia constante en su vida. Su opinión siempre había sido un factor a tener en cuenta al momento de tomar decisiones. ¿Y qué había antes de que fuera Tomura? Tenko, ese había sido su nombre, ¿verdad? Recordó las delicadas manos de su madre aplicándole loción en la cara y el cuello. Los gritos alegres de un juego de superhéroes se filtraron en sus recuerdos. Los otros niños querían que él fuera All Might. Porque era bueno. Porque los defendía. Tenko había sido un chico amable. ¿Qué le pasó? Una explosión en su rostro sacó a Shigaraki de sus pensamientos. Le gruñó a la persona que lo había interrumpido, ese rubio molesto, que ahora le sonreía con sorna. Derribarte va a ser más fácil de lo que pensaba, si sigues estancado en tu cabeza de esa manera. Sal de tu cabeza. En el mundo real, los sueños no se hacen realidad. Cierto. Había sido su padre quien había echado a perder su corazón. Ese recuerdo vino acompañado de un agudo dolor punzante en la mejilla. Su padre había abusado de él por querer ser un héroe. Había gobernado la casa con puño de hierro, haciendo sufrir a todos sus ocupantes. Eso era lo que había ennegrecido de odio su bondadoso corazón. Eso era lo que le había hecho despreciar tanto a la sociedad, porque dejaba que existieran monstruos como su padre. El mundo estaba lleno de gente sucia y podrida que se consideraba a sí misma como ciudadanos perfectos, héroes, pero en el fondo no eran más que escoria mentirosa. El chico rubio que tenía delante era el ejemplo perfecto. Bakugo hizo alarde de sus habilidades como si ya fuera el número uno, y su ego se reflejaba en cada palabra que decía. Había atormentado a los más débiles que él, todo porque no soportaba la idea de que alguien fuera mejor que él. Pero su mayor víctima también estuvo en el campo de batalla. Y no estaba hirviendo de odio. Aquel a quien Bakugo había golpeado tan brutalmente, mental y físicamente, hasta el punto de que había intentado suicidarse, no estaba enojado. Midori ya no buscaba venganza. No estaba tratando de arruinar su vida o someterlo a la experiencia más dolorosa posible. No, los dos estaban peleando lado a lado. Sus ataques se entrelazaban como una danza coreografiada. Cuando uno no lograba asestar un golpe, creaba una abertura para que el otro atacara. Sus movimientos complementaban los estilos de lucha de cada uno, ya que se ayudaban mutuamente a realizar ataques o se protegían mutuamente cuando Shigaraki contraatacaba. Estaba claro que toda la animosidad que había entre ellos había desaparecido. Su pasado había quedado atrás. Se habían perdonado mutuamente. Su vínculo renovado, su amistad consolidada, hizo pensar a Shigaraki. Tal vez podría haber hablado con su padre. Tal vez las cosas se hubieran podido salvar. Tal vez podría haber encontrado una manera de ser un héroe y evitar que lo que le había sucedido a él le sucediera a otros niños. Había otras opciones, además de asesinarlos a todos. Si Bakugo y Midori ya lo hubieran hecho, tal vez él también podría haberlo hecho. No debería haber matado a su familia. En el momento en que se dio cuenta de eso, su odio hacia todo y todos comenzó a desmoronarse. Deja de hacer eso. Vuelve a concentrarte. La intervención de All for One fue tan rápida que Shigaraki casi no se dio cuenta de que su ira contra el mundo había comenzado a disminuir. Ya sentía un tirón en su mente que lo llevaba de regreso a sus peores recuerdos, de su cruel padre y su familia sumisa, mientras All for One intentaba reavivar esa ira. Entre patadas y puñetazos explosivos de sus oponentes, se agarró la cabeza y dijo con voz áspera: "No, no. Déjame sentir lo que quiero". Pero All for One ignoró sus súplicas y, en cambio, dirigió su mente hacia la dirección que quería. Shigaraki podía sentir el poder de la conciencia del villano. Era solo cuestión de tiempo antes de que la voluntad de All for One superara sus motivaciones y evitara que su odio se derrumbara. Esto es por tu propio bien. Las uñas de Shigaraki le desgarraron las mejillas. Sus pensamientos se estaban volviendo más restringidos, se alejaban de lo que lo estaba llevando a arrepentirse de sus acciones. Ahora ni siquiera podía pensar por sí mismo. Midori ya tenía razón.
All For One lo estaba usando y controlando. Y ahora era demasiado tarde para detenerse. Su odio ya había sido cultivado y su mente estaba a punto de ser dominada. El plan de All For One había sido un éxito. Bueno, estaba a punto de ser un éxito. Shigaraki aún tenía un fragmento de su mente libre. Un fragmento que planeaba utilizar. No quería convertirse en el nuevo títere de All For One y no quería que el mundo entero se desmoronara y se desintegrara como lo hizo su familia. Si seguía con vida, eso sería todo lo que sucedería. Su único fragmento de libre albedrío ya se estaba desmoronando debido a la fuerza mental de All For One. Solo había una manera de evitar que All For One tomara el control total de él y de su vida. Shigaraki colocó su mano sobre su propio pecho. Midoriya y Bakugo detuvieron sus ataques sorprendidos, con los ojos muy abiertos. Shigaraki superó todos los límites físicos que impedían que su don actuara sobre él, impulsando al máximo el potencial destructivo de Dekai. Su sonrisa se agrandó cuando vio aparecer una grieta en su pecho. Astillas y fracturas se extendieron desde esta grieta, matando las células de Shigaraki y reduciendo su músculo a tejido muerto. Las células desintegradas no pueden regenerarse. De esta manera, All For One no podría usarlo para sus propósitos y el mundo correría un destino diferente al de su familia. Eres un imbécil. Si esto continúa, morirás. Detente, tu vida es preciosa para mí. Shigaraki se rió, con un tono triste y de eterna soledad. Solo soy valioso para ti porque puedes usarme. En realidad, nunca te importé. Nadie lo hizo después de que murió mi familia. El polvo gris de la descomposición se había extendido por la parte superior del cuerpo de Shigaraki y comenzó a desgastar los bordes de su corazón. Cuando sintió un latido irregular en el pecho, supo que solo le quedaban unos segundos. Entonces levantó la mirada hacia Midoriya, que estaba flotando en el aire frente a él, con expresión desconcertada. Me equivoqué. Midoriya respiró profundamente ante las palabras de Shigaraki, percibiendo el arrepentimiento y la disculpa en ellas. Se equivocó en sus objetivos, en querer destruirlo todo. Se equivocó al lastimar a Midoriya y al no apreciarlo. Se equivocó en la forma en que trató a sus compañeros de la liga. El corazón de Shigaraki cedió ante su peculiaridad, y el corazón de Midoriya cedió ante el remordimiento. Todos lo somos a veces, respondió Midoriya en el último segundo de vida de Shigaraki. Tú lo pasaste peor. Destellos blancos se reflejaron en el fino brillo de las lágrimas sobre los ojos de Midoriya, mientras las partículas de polvo caían a la tierra como nieve. Shigaraki nunca encontró satisfacción ni pertenencia en su vida, algo que honestamente no merecía, pero al menos encontró la libertad. Fin del capítulo.